En el video de hoy te voy a contar, en pocas palabras, qué es Mercury Bank y si realmente te conviene abrir una cuenta en esta institución para tu LLC. Buenas para todos, mi nombre es Lucio Amaro, soy contador público acá en Argentina y en el video de hoy vamos a estar viendo, en forma resumida, qué es Mercury Bank y si realmente les conviene abrir una cuenta en este neobanco para su compañía. Para que tengan todo ordenado, este video lo vamos a dividir en tres secciones principales y se los voy a estar dejando bien separado en la línea de tiempo para que vayan directo a la parte que les interesa. Antes de comenzar con el video, les aclaro como siempre que en la descripción van a tener un link de referidos para crear su cuenta en esta plataforma con el que van a poder ganarse un regalo de bienvenida de $250 si depositan o reciben al menos 10.000 en su cuenta dentro de los primeros 90 días de la creación y los mantienen ahí por 48 horas. Por si les quedan dudas con respecto a esto, en la descripción también les voy a estar dejando los términos y condiciones del programa. Sin más preámbulos, comenzamos. Vamos con el primer punto. ¿Qué es Mercury? Mercury Bank es una fintech fundada en el año 2017 en San Francisco, Estados Unidos, por los emprendedores Imad Akhund, Mac Taggart y Jason Zhang, que actualmente cuenta con más de 470 empleados. Técnicamente no es considerado como un banco, sino que para brindar servicios financieros está asociado a dos grandes instituciones. Por un lado el Choice Bank y por el otro el Evolve Bank and Trust, fundado en 1925. Es importante tener en cuenta que este neobanco, denominado así por no tener sucursales físicas, no provee servicios bancarios a personas, sino que apunta únicamente a pequeñas y medianas compañías. Vamos con el segundo punto, ventajas y desventajas de abrir una cuenta en Mercury. Arrancamos por las ventajas. Primero, apertura de cuenta totalmente online y sin costos de mantenimiento. Al ser un neobanco, la apertura se realiza de manera totalmente virtual, sin la necesidad de visitar una sucursal física. Además, la entidad ofrece un costo de mantenimiento de cuenta igual a cero, lo que nos permite ahorrar con respecto a otras opciones que aplican tarifas mensuales. Segundo, posibilidad de invitar usuarios a colaborar en la cuenta. Esto quiere decir que si la LLC tiene más de 2 socios, todos van a poder ingresar y controlar la cuenta con una contraseña y factor de doble autenticación distintos. Una función muy interesante para mantener la seguridad de la misma. Tercero, transferencias gratuitas y sin costos ocultos. Otra ventaja de Mercury Bank es que las transferencias ACH y Wire, ya sean internas o externas a la institución, no tienen costo alguno. Si este video te está gustando y te está sirviendo, te pido que me dejes un like y un comentario de agradecimiento o crítica. No te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Además, te recuerdo que si te quedan dudas con Mercury, podés consultármelas en la comunidad de Telegram, a la cual podés unirte con el link de la descripción. Cuarto, posibilidad de efectuar transferencias internacionales SWIFT o SEPA en hasta 30 divisas diferentes con solo 1% de comisión. Para pagos en monedas distintas al dólar, la comisión de Mercury del 1% por cambio de divisas cubre tanto el costo de conversión como el costo de envío. No así posibles comisiones del banco receptor. Quinto, integración con pasarelas de pago. Mercury Bank te facilita la vida al ofrecer integraciones directas con pasarelas de pago populares como Stripe, PayPal, Shopify, entre otras, lo que permite que cobres a tus clientes y el dinero viaje automáticamente hacia tus cuentas bancarias. Sexto, tarjeta de débito física y virtual. Con la creación de tu cuenta vas a tener la posibilidad de solicitar una tarjeta de débito Mastercard física que se envía a casi cualquier país del mundo. Esta tarjeta puede utilizarse en cajeros automáticos de casi todo el planeta y en Estados Unidos es parte de la red Allpoint. Dentro de esta ventaja también tendremos la posibilidad de obtener tarjetas de débito virtuales que pueden ser emitidas desde el inicio de tu cuenta en pocos minutos y se pueden generar hasta 50 tarjetas asociadas a un usuario específico y a una subcuenta específica. Una característica realmente útil si se quiere usar ciertas tarjetas para ciertos servicios y rastrear el gasto individual de cada una. Séptimo, tarjetas de crédito para cuentas con balance superior a $25.000. Si mantenés un saldo de más de $25.000, vas a ser elegible para recibir una tarjeta de crédito, lo que añade aún más flexibilidad a tus opciones de financiamiento. Octavo, seguro de la FDIC por hasta $5 millones para tus depósitos. Una ventaja destacada de Mercury es la cobertura de seguro de la Federal Deposit Insurance Corporation de hasta $5 millones, sabiendo que la mayoría de los bancos tradicionales solo ofrecen cobertura por hasta $250.000. Vistas las ventajas, vamos con las desventajas. Primero, no permite depósitos en efectivo. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que van a mirar este video están ubicadas fuera de los Estados Unidos, esta no sería una gran desventaja. Segundo, no ofrece chequeras o cheques en papel. Podría ser una desventaja dependiendo del tipo de negocio que vayan a llevar adelante, pero si van a manejar todo de manera virtual, tiene la posibilidad de enviar transferencias con cheques en un lapso de 5 a 8 días
días hábiles. Tercero, no permite abrir cuentas para negocios específicos como entretenimiento para adultos, cannabis, juegos de azar en línea, armamentos, negocios piramidales o multinivel, tabaco, entre otros. Cuarto, Mercury no acepta la apertura de cuentas cuyos fundadores de la sociedad sean residentes de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, o algunos de los que se encuentren en la siguiente lista. Si bien se puede convertir nuestro dinero a 30 divisas distintas para enviarlo a otros países, todo nuestro saldo dentro de Mercury deberemos manejarlo en dólares norteamericanos. Vistas las ventajas y desventajas, vamos a ir con el tercer punto de este video, que es cuáles son los requisitos para abrir una cuenta bancaria en Mercury. Fundamentalmente, los requisitos para abrir una cuenta bancaria en Mercury van a ser tres. El primero, como ya les nombré anteriormente en este video, es que tengan una LLC o algún otro tipo societario creado en los Estados Unidos. Si es que no cuentan con una LLC, en la descripción de este video también les voy a estar dejando un link a la web oficial de Loophole LLC, una compañía que creé junto a un abogado corporativo para crear este tipo de sociedades para ustedes. Ahí dentro van a poder agendar una asesoría gratuita con nosotros para evacuar todas sus dudas. Dicho eso, el segundo requisito que será necesario para crear tu cuenta en Mercury es un pasaporte válido. Para verificar su identidad y cumplir con las regulaciones contra el lavado de activos, Mercury le solicita a sus clientes un pasaporte válido como documento de identificación. Por ende, te recomiendo que te asegures de tener el tuyo antes de comenzar con el proceso de constitución de una LLC. Y el tercer y último requisito va a ser contar con un sitio web. Si bien no es requisito obligatorio, las probabilidades de que la solicitud de apertura de su cuenta sea aceptada incrementan considerablemente cuando se acompaña de un sitio web. Esto sucede porque le permite a la entidad verificar que la información proporcionada en la solicitud concuerde, a la vez que se muestra claramente el tipo de negocio que se desempeña. Dicho eso, en el siguiente video de este canal vamos a estar viendo paso a paso cómo es la apertura de una cuenta en Mercury Bank. Por lo que, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, y si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios. Sin más, les dejo un saludo y nos veremos en el próximo video.